En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso esta linda mantita. Se puede tejer para niños y niñas y está bien fácil de tejer. El punto que vamos a usar para esta mantita es el punto gotas de nieve, que es una puntada que les mostré en mi canal hace varios meses y muchas de ustedes me comentaron que les gustaría que les enseñe cómo tejer la mantita. Así es que aquí está y espero que les guste. Ahora coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer la chaquetita o tal vez un gorrito. Estaré pendiente de sus comentarios. Para tejer la mantita, esta es la lana que yo usé. Es una lana número 4. El grosor es de aproximadamente 4 milímetros. Este es el color principal que usé, en el color blanco, y en el color secundario es esta lana. Es una lana número 3. El grosor es de 3 milímetros. En total usé 723 gramos. 700 gramos para el color principal y 23 gramos que usé para la orilla. Ahora ustedes pueden tejer la mantita de cualquier tamaño usando cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Al final del video les voy a dejar las medidas de la mantita ya terminada, ya que fácilmente ustedes pueden ajustar el tamaño y tejerla más grande o más pequeño. Lo importante es el múltiplo que les daré a continuación al nomás que comencemos el paso a paso. Sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda mantita. No olviden suscribirse y activar la campanilla. También les agradecería su apoyo al ver los comerciales que aparecen en mi canal, ya que eso ayuda a que mi canal se mantenga gratis. Gracias por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer a crochet esta cobijita, sabanita o colchita para bebé, yo voy a usar este gancho de 6 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros y esta es la lana que estoy usando. Se llama Stylecraft Special Aran. Es una lana gruesa número 4. Como les digo, es de aproximadamente 4 milímetros de grosor. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Lo importante aquí es el múltiplo. El múltiplo para el punto que vamos a usar para hacer la mantita es múltiplos de 3. Bueno, para empezar, aquí tengo un total de 123 cadenas. Ahora, esta cadena sin estirar me está midiendo aproximadamente 37 centímetros, que son más o menos 94 pulgadas. Si ustedes quieren su mantita más grande o más pequeña, nada más agreguen cadenas en múltiplos de 3 o quítenle cadenas en grupos de 3. Ahora, al final del video yo les voy a estar dejando las medidas de la mantita ya terminada, así es que asegúrense de ver ahí para determinar ya el tamaño final de su mantita. Como les digo, ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Bueno, como les digo, aquí para empezar tengo un total de 123 cadenas, que es múltiplos de 3. En la segunda cadena después del gancho, miren, aquí está la primera cadena. En la segunda cadena aquí voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena, y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Al final voy a tener un total de 122 puntos bajos. Una cosa, me olvidé mencionarles de que el nombre del punto que voy a usar para hacer esta mantita es el punto gotas de nieve, que ya les mostré en el canal. Bueno, así es que continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 122 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas, voy a girar. Ahora aquí contando desde el inicio, en el tercer punto bajo, 1, 2, 3. En este tercer punto bajo voy a hacer 2 puntos altos, 1, 2, una cadena, un punto bajo en este mismo punto. En esta vuelta vamos a estar haciendo estas conchitas que van a consistir de 2 puntos altos, cadena, punto bajo en el mismo punto. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a repetir lo mismo. 2 puntos altos, cadena, un punto bajo. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer 2 puntos altos,
una cadena, un punto bajo. Y así vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Ahora hasta aquí tengo un total de 40 de estas conchitas que hemos hecho, que consisten de 2 puntos altos, cadena, punto bajo. Ahora aquí al final tengo 2 puntos bajos. En el último punto bajo vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a terminar ya esta vuelta. Ahí está. Ahora para la vuelta número 3, esta vuelta es la que vamos a repetir de aquí en adelante. Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. Ahora miren, aquí está la primer conchita, tengo el espacio de cadena. En este espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena y voy a hacer un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto de estos dos que están aquí. Así, un punto bajo en realce por frente. Ahora nos vamos a la segunda conchita. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena y en el primer punto alto de estos dos que están aquí hacemos un punto bajo en realce por frente. Otra vez más tenemos la tercera conchita. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena y un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto de estos dos. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la tercera vuelta. Esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante, como les había dicho. Y tengo un total de 40 de estas conchitas una vez más. Para terminar la vuelta, aquí tenemos 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Y ahí está. Así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. Miren, tenemos la primer conchita, tenemos el espacio de cadena. En este espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, 1, 2, una cadena y luego tenemos los 2 puntos altos. En el primer punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente. Una vez más tenemos la segunda conchita. En el espacio de cadena se hacen 2 puntos altos, cadena, punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Otra vez más, 2 puntos altos en el espacio de cadena de la siguiente conchita, una cadena, punto bajo en realce por frente. Y así es como continuamos para el resto de esta cuarta vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta. Ahora para terminar esta vuelta, ya saben, aquí al final hay 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Y así es como se termina la vuelta. Miren, ahí está. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 5, ya saben, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Para este punto que se llama gotas de nieve, nada más se repite una vuelta. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Otra vez más, 2 puntos altos en el espacio de cadena de la siguiente conchita, una cadena y un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de la mantita. Nada más vamos a repetir esta vuelta. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para mi mantita, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de tejer la manta, nada más me hace falta hacer la orilla, así es que se las voy a enseñar a continuación. He hecho un total de 80 vueltas, son 79 vueltas aquí de este punto, más la primera vuelta que hicimos aquí al inicio de puntos bajos, se hace un total de 80 vueltas. Ahora, así como está midiendo aproximadamente 93 centímetros de largo por 102 centímetros de ancho. Si ustedes quieren hacerla más pequeña, lo pueden hacer. Recuerden que yo estoy usando un gancho más grueso de 6 milímetros, así es que claro que voy a usar más lana.
pero ahí va a depender de ustedes. Pueden usar cualquier número de gancho. Pues bueno, aquí para continuar y hacer la orilla, lo primero que vamos a hacer son puntos bajos por todo alrededor. Si ustedes quieren aplicar esta orilla para cualquier otra manta con otro punto diferente, lo pueden hacer. Lo importante es de que los costados tengan el mismo número de puntos y la parte de arriba con la parte de abajo tengan el mismo número de puntos. Así es que aquí miren, vamos a iniciar. Como les digo, tengo un total de 80 vueltas y para continuar aquí voy a hacer una cadena y en este último punto que hice que al final es un punto bajo, voy a hacer un punto bajo. Ahora en el espacio de las dos cadenas hacemos 2 puntos bajos y al final donde está el punto bajo, aquí hacemos un punto bajo. Otra vez más, 2 puntos bajos al final donde están las dos cadenas, un punto bajo al final donde está el punto bajo. Bueno, así vamos a continuar hasta llegar aquí a la primera esquina. Esta aquí, de aquí en adelante va a ser la primera esquina, luego la siguiente, la segunda, la tercera y esta aquí donde iniciamos va a ser la cuarta esquina. Así es que continúen haciendo puntos bajos por todo alrededor. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer estos puntos bajos a este costado. Tengo un total de 119 puntos hasta aquí. Esta es la última vuelta, la vuelta de puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es en la vuelta de cadenas aquí, este punto va a ser el punto de esquina. Así es que en este punto voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y aquí está la primera esquina. Aquí vamos a poner un marcador marcando este punto del centro de la esquina que es el segundo que hicimos aquí. Miren, este punto de esquina ahí. Así es que ahora voy a continuar por la parte de abajo haciendo un punto bajo. Así es que en el siguiente punto de cadena aquí voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto de cadena y así hasta llegar a la segunda esquina. Una cosa que me olvidé mencionarles cuando iniciamos aquí esta vuelta de puntos bajos es de que si ustedes están haciendo esta orilla en cualquier otra manta, que lo pueden hacer como les dije, lo importante es de que también hagan la orilla al lado derecho del punto. Si están al lado revés, entonces les va a quedar la orilla al lado revés. Aquí no importa porque en realidad el punto es reversible, pero si ustedes tienen una manta donde tienen derecho y revés, asegúrense de iniciar aquí esta primera vuelta al lado derecho, porque si no les va a quedar la orilla al lado revés. Bueno, eso era algo que me olvidé mencionarles, así es que bueno, continúen así haciendo puntos bajos para la parte de abajo. Nos vemos aquí en la segunda esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de abajo. Tengo un total de 120 puntos bajos contando después de los 3 que hicimos aquí en esta esquina. Así es que aquí está el tercer punto, así es que contando después, desde aquí hasta aquí, el último que hice, tengo un total de 120 puntos bajos. Ahora tengo este punto de esquina, aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es poner un marcador también, marcando el punto del centro, que es el segundo punto bajo de estos 3. Ahí. Y ahora vamos a continuar a este costado. Ahora, a este costado me voy a asegurar de tener un total de 119 puntos bajos, porque en el primer costado hice 119 puntos bajos. Así es que empezando en este siguiente punto, miren ahí, en el punto que sigue aquí, voy a hacer 1. Luego aquí tengo las cadenas, voy a hacer 2. Esta parte está fácil porque es lo mismo que estaba en el otro lado. Hacemos 1 y luego al final hay 2 cadenas, hacemos 2 puntos bajos. Así es que aquí está fácil. Así voy a continuar haciendo 1, luego 2, 1, 2, hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos a este costado. Ahora estoy aquí en la mera esquina. Esta es la parte de arriba. Miren aquí en este punto. Miren aquí donde están estas últimas cadenas. Hice nada más un punto al modo de tener 119 puntos hasta aquí. Ahora en este último punto aquí vamos a hacer la cuarta esquina. Ahí. Así es que aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3. Ahí está.
Aquí vamos a poner un marcador de puntos en el segundo punto bajo para marcar la esquina ahí. Ahora vamos a continuar aquí para la parte de arriba. Miren, aquí en la parte de arriba tenemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Lo que voy a hacer es, en cada punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahí están 2, me salto la cadena y en el siguiente, que es el punto en realce, voy a hacer 1. Así es que en cada punto alto voy a hacer un punto bajo y en este punto bajo que está en realce también un punto bajo, al modo de que cada conchita aquí tenga 3 puntos. Ahora tengo los siguientes 3 puntos, 2 puntos altos, un punto bajo. Lo mismo, voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Me salto la cadena y en el punto bajo hago un punto bajo y así vamos a trabajar esta parte hasta llegar al final. Continúen, nos vemos ahí para mostrarles cómo vamos a trabajar la cuarta esquina. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de arriba. Tengo un total de 120 puntos bajos hasta aquí. Ahora aquí en este espacio voy a hacer la cuarta esquina, así es que aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora, para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Antes de continuar voy a poner un marcador de puntos marcando esta cuarta esquina. En el punto del centro ponemos un marcador. Y ahí está, así terminamos esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Recuerden, la parte de arriba con la parte de abajo tienen el mismo número de puntos que son 120. A los costados tenemos 119 puntos en cada lado y en cada esquina tenemos 3 puntos bajos. Así es que se hace un total de 490 puntos bajos al final de esta vuelta, incluyendo los puntos de las esquinas. Ahora para la vuelta número 2, esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí voy a hacer 2 cadenas. En este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora esta vuelta nada más vamos a hacer puntos altos y lo estoy haciendo así porque aquí vamos a poner un listón por esta vuelta. Así es que estoy creando aquí esta vuelta para que fácilmente pueda pasar un listón. Así es que continúen haciendo puntos altos hasta llegar aquí a la primera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar cada una de las esquinas. Terminé de hacer estos puntos altos aquí a este primer costado. Miren, aquí está la primera esquina. Ahora hasta aquí tengo un total de 120 puntos. El siguiente punto es el punto de esquina donde marcamos aquí con el marcador. Así es que en este punto vamos a hacer las esquinas. Y para hacer las esquinas, esto es lo que vamos a hacer. Miren, van a hacer un punto B. Van a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahí está. En cada esquina ustedes van a trabajar este punto B. Donde marcamos aquí los puntos en cada esquina. Ahí es donde ustedes van a hacer los puntos B. Así es que continúen trabajando las esquinas y en medio los puntos altos. Miren, así es que eso es todo lo que vamos a hacer para esta segunda vuelta. Y así es como vamos a trabajar las esquinas. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos aquí para la parte de arriba. Estoy aquí en la cuarta esquina. Miren, ya retiré el marcador. Este punto que sigue es el punto de esquina. Así es que allí voy a hacer un punto B. Hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en este mismo punto y aquí me queda un punto libre que es parte de este costado. Así es que voy a hacer un punto alto. Y ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas no cuentan, y me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta cada uno de los costados tiene 121 puntos. La parte de arriba con la parte de abajo tenemos 122 puntos más los puntos de las esquinas que son 2. Así es que si contamos todos esos puntos tenemos un total de 494 puntos al final de esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, estas 3 cadenas no cuentan como ningún punto, así es que aquí para empezar esta tercera vuelta la vamos a hacer al lado revés. En estos siguientes 2 puntos altos vamos a trabajar un punto alto en realce por frente en cada uno de estos puntos.
Ahí está, tengo 2 puntos altos, enredarse por frente. Ahora tengo aquí el espacio de las 2 cadenas. En este espacio vamos a hacer otro punto V. Vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahí está, mira. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para estos puntos. Voy a trabajar un punto alto, enredarse por frente. En el siguiente lo mismo. Punto alto, enredarse por frente en cada uno de estos puntos, y cuando lleguemos a los puntos de las esquinas, o más bien al espacio de las cadenas, vamos a hacer un punto V. Así es que continúen así. Nos vemos aquí en esta tercera esquina. Aquí estamos trabajando al lado revés, así es que esta es la cuarta esquina, esta va a ser la tercera, luego la 2 y la 1. Así es que nos vemos aquí en esta tercera esquina para mostrarles una vez más cómo vamos a trabajar las esquinas de esta tercera vuelta. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte de arriba. Recuerden que esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Miren, hasta aquí, desde aquí donde hicimos el punto alto en realce, miren, no incluyendo el punto V que hicimos aquí, nada más desde aquí hasta aquí tengo un total de 124 puntos altos. Ahora tengo esta tercera esquina, en este espacio de 2 cadenas vamos a hacer un punto V. Hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y aquí vamos a continuar a este costado trabajando estos puntos altos. Miren, empezando con este primer punto alto, hacemos un punto alto, enredarse por frente, un punto alto, enredarse por frente, y así hasta llegar a la segunda esquina, donde ustedes van a hacer lo mismo que les acabo de mostrar. Van a hacer un punto V, luego van a continuar para la parte de abajo, y en la primera esquina van a hacer lo mismo también, y así hasta terminar esta vuelta número 3. Así es que continúen. Nos vemos ya al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar la tercera vuelta. Miren, hasta aquí tengo un total de 120 puntos altos. Este es uno de los costados, no contando los puntos que tenemos aquí de la esquina. Tengo este último punto alto. Aquí voy a trabajar un punto alto, enredarse por frente. Ahora tengo las cadenas que hice al inicio, que recuerden que les dije que no contaban. Así es que ahora, para terminar la vuelta, me voy a ir al inicio, aquí donde está este punto alto, y encima me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3. Miren, para este costado tengo un total de 123 puntos altos. Para el otro costado también tengo 123 puntos altos. Para la parte de arriba y la parte de abajo tengo un total de 124 puntos. Así es que asegúrense de tener los mismos puntos, no contando los puntos de la esquina. Si contamos los puntos de la esquina y todos los puntos altos que hemos hecho, tenemos un total de 502 puntos altos, no incluyendo las 3 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer para la vuelta número 4 es girar. No vamos a hacer cadena ni nada, solo giramos. Ahora miren, como estas 3 cadenas no cuentan, están ahí para que no quede un espacio entre el primer punto alto que hicimos y el último. Ahora voy a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto. Ahora, si contamos desde aquí, tenemos el espacio de las 2 cadenas, luego tengo 1, 2, 3 puntos altos. Las cadenas no cuentan, así es que en el cuarto punto alto encima aquí ahora vamos a hacer 3 cadenas y 2 puntos altos más. Aquí vamos a hacer abanicos. Miren, ahí está. Tengo 3 puntos altos incluyendo las cadenas, una cadena de espacio, y de nuevo en este mismo punto hacemos 3 puntos altos. Cada abanico va a consistir de lo mismo. Aquí está el primer abanico de la cuarta vuelta. Ahora me voy a saltar 1, 2, y en el tercer punto alto, que es este, voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. Me salto 1, 2, y encima del tercer punto voy a hacer un abanico. Y como les digo, cada abanico va a ser hecho de igual manera. Son 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Me salto 2 puntos altos, y en el tercer punto alto hacemos un punto alto, enredarse por frente. Me salto 2 puntos altos, y en el tercer punto alto hacemos un abanico.
Y así es como vamos a continuar para este costado. De pronto, ya cuando lleguemos al final, vamos a tener que ajustar ahí 1 o 2 puntos. Así es que continúen así. Nos vemos aquí en la primera esquina para mostrarles cómo vamos a trabajar cada esquina de aquí en adelante. Terminé de hacer el primer costado, tengo un total de 20 abanicos, miren, y luego hice un punto alto en realce por frente. Ahora aquí me hacen falta estos 4 puntos, tengo que terminar aquí con este punto en realce. Así es que lo que voy a hacer es me voy a saltar este siguiente punto alto y en el siguiente voy a hacer un abanico, al modo de tener aquí para este costado 21 abanicos. Ahí está. Ahora para terminar me voy a saltar el siguiente y en este punto alto que es el punto B aquí de la esquina voy a hacer un punto alto en realce por frente y en la esquina voy a hacer también un abanico de igual manera de 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, y un punto alto en realce por frente en este segundo punto alto de este punto B. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada una de las esquinas. Y a este costado tengo 21 abanicos, así es que cuando haga el otro costado también voy a tener 21 abanicos. Ahora para la parte de abajo vamos a continuar y aquí me voy a saltar 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un abanico. Ahí está, me salto 2 y en el tercer punto un punto alto en realce por frente y al resto es lo mismo, abanico, punto alto en realce por frente hasta llegar aquí a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos abanicos para la parte de abajo. Miren, tengo un total de 21 abanicos. Aquí al final tengo 2 puntos altos, este que está aquí y este de la esquina. En el punto de la esquina voy a hacer un punto alto en realce por frente y en la esquina, en el espacio de las cadenas, hacemos un abanico. Ahí está. Ahora tenemos el segundo punto alto aquí de la esquina. Hacemos un punto alto en realce por frente. Ahora vamos a trabajar estos puntos de este otro costado. Aquí nos vamos a asegurar de tener 21 abanicos también. Y aquí, miren, me voy a saltar 1, 2. En el tercer punto alto voy a hacer un abanico. Me salto 2 puntos altos y en el tercer un punto alto en realce por frente, me salto 2 puntos altos y en el tercer encima un abanico. Y ahí está, así vamos a trabajar este otro costado hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos abanicos para este segundo costado. Hasta aquí tengo un total de 20 abanicos. Aquí está la tercera esquina, me hacen falta 4 puntos, 2, 4. Ahora aquí voy a hacer el último abanico, me voy a saltar uno y en este segundo voy a hacer el abanico. Ahí está. Y ahora me salto uno y en este punto alto de la esquina voy a hacer un punto alto en realce por frente y en la esquina aquí en el espacio de las cadenas hacemos un abanico. Y ahí está, fácil, se puede ajustar ahí los puntos para que los dos lados tengan el mismo número de abanicos y la parte de arriba con la de abajo también. Ahí está.
Está el abanico. Ahora en este punto alto de esquina voy a hacer un punto alto en realce por frente. Para la parte de arriba me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un abanico. Ahí está, me salto 2 y en el tercer un punto alto en realce por frente y así vamos a continuar hasta llegar a la cuarta esquina. Continúen así, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos abanicos para la parte de arriba. Tengo un total de 21 abanicos. Miren, aquí tengo 2 puntos altos. En el segundo punto alto, que es parte aquí de esta esquina, voy a hacer un punto alto en realce por frente y en la cuarta esquina aquí vamos a hacer el último abanico. Ahí está. Y en este punto alto aquí, que es parte de la esquina, hacemos un punto alto en realce por frente. Ahora para terminar tenemos aquí las 3 cadenas. En la tercera cadena meto el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Aquí voy a pasar el hilo por esta última lazada y vamos a cortar aquí el hilo. Al final de esta cuarta vuelta tenemos un total de 88 abanicos, incluyendo los abanicos de las esquinas, y la parte de arriba y la parte de abajo tienen el mismo número de abanicos, que son 21. Y bueno, ahí está, la mantita está casi terminada. Miren qué linda se mira esta orilla. En otro paso a paso les voy a enseñar esta misma puntada con esta misma manta, pero vamos a continuar y hacer aquí la orilla un poco más elaborada. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta aquí con este color rosa. Esta mantita la estoy haciendo para niña. Aquí en esta vuelta que hicimos de puntos altos voy a pasar un listón, pero eso lo voy a hacer después. Así que aquí para la vuelta número 5 yo voy a estar usando este gancho de 4 milímetros porque voy a usar una lana más delgada. Este es una lana número 3, el grosor es de 3 milímetros. Así es que aquí, miren, para iniciar, miren, tenemos el primer abanico que hicimos en la última vuelta. Aquí en medio, miren, de estos 2 puntos, estas son las 3 cadenas y este es un punto alto. Ahí en ese espacio voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer 3 cadenas. Si ustedes gustan, también pueden usar un gancho de 3.5 o de 4.5. También se va a ver bien. Bueno, aquí vamos a hacer 3 cadenas y en medio de los siguientes 2 puntos altos hacemos punto deslizado. 3 cadenas y en el espacio de la cadena de este abanico vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo en este mismo espacio. Ahí está, 3 cadenas. En medio de los siguientes 2 puntos altos hacemos punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2. Ahora, entre abanico y abanico tenemos aquí este punto alto en realce por frente, así es que voy a hacer 2 cadenas, un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas. Y ahora me voy al siguiente abanico, en medio de los siguientes 2 puntos, un punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 3 cadenas y en el espacio de cadena de este abanico, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2 puntos altos, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 2 cadenas y tenemos el punto alto en realce. Trabajamos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y tenemos el siguiente abanico en medio de estos 2 puntos altos, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas y así hasta completar cada abanico. Miren, en el centro se hace punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y en los 2 puntos altos que siguen un punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado,
Y en medio aquí tenemos el punto alto en realce. Hacemos nada más 2 cadenas, punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y en el siguiente abanico, en los primeros 2 puntos altos, en medio punto deslizado. Y miren, así es como queremos que quede ya esta última vuelta. Y bueno, así es como se mira por el lado de atrás. Y este es el frente. Así voy a continuar haciendo exactamente lo mismo en cada uno de los abanicos. Las esquinas son exactamente igual. Se los voy a mostrar en la primera esquina. Así es que continúen así. Cuando ya llegue en la primera esquina les voy a mostrar lo que tenemos que hacer. Nos vemos entonces. Esta es la primera esquina. Miren, así es como están quedando estos abanicos con estas cadenas separados de puntos deslizados. Está precioso, me encanta cómo se mira este terminado. Ahora aquí están las esquinas, cada esquina la vamos a trabajar así. Miren, aquí está el último abanico, hice el último punto deslizado en medio de los últimos 2. Aquí voy a hacer 2 cadenas y tengo el punto alto en realce. Voy a hacer un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y en medio de los siguientes 2 puntos de este abanico del centro, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el centro, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2, punto deslizado, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2, punto deslizado. Y ahora 2 cadenas, tengo el punto alto en realce, trabajamos un punto bajo en realce, 2 cadenas y en medio de los siguientes 2 del siguiente abanico punto deslizado, y el punto sigue igual para el resto. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada abanico, prácticamente es lo mismo. Así es que continúen así, terminemos de hacer esta vuelta número 5, nos vemos al final. Terminé de hacer esta última vuelta en este color rosa. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya está terminada la mantita. Y miren qué linda está. Aquí, como pueden ver, ya pasé un listón. Este listón está midiendo aproximadamente 1 centímetro y aquí lo que hice fue cortar 4 piezas así de este listón que miden aproximadamente 65 pulgadas cada pieza, y nada más empecé aquí y hasta llegar a la siguiente esquina, y lo mismo aquí. Y aquí en cada esquina nada más hice un moñito, y así voy a hacer el otro lado. Así es que ya la mantita está terminada. Este punto es reversible, como pueden ver se mira exactamente igual en ambos lados. Y ahí está, la mantita está terminada. Este es el punto gotas de nieve, que es un punto que les mostré ya varios meses y muchas de ustedes me comentaron que querían que les hiciera la mantita, así es que aquí está. Ahora coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo hacer tal vez una chaquetita con este mismo punto para que haga conjunto. Bueno, ahora les voy a dar las medidas de la mantita ya terminada. Miren, está midiendo aproximadamente 107 centímetros de ancho por 98 centímetros de largo, incluyendo aquí ya la orilla, y usé un total de 723 gramos de lana, 700 gramos en el color principal, que es el color blanco, y unos 23 gramos en el color rosa, que es esta única vuelta que hicimos aquí al final. Y bueno, ahí está, la mantita está terminada, está preciosa, espero que les guste. Este punto es muy acogedor. Esto ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.